Noticias de todo el país, buenas noches y bienvenidos a esta semana de labores aquí en su informativo La Noticia, emisión estelar. Compañeros. ¿Qué tal, Ana y Charlie? Muy buenas noches y gracias, amigos, por acompañarnos en el inicio de una nueva semana. Así es, buenas noches. Iniciamos con una muerte violenta, Ana. Así es, vamos rápidamente con las noticias. En la tarde de este lunes, un taxista fue asesinado cuando se movilizaba por las calles Francisco Segura y Chile al sur de Guayaquil. Según testigos, la víctima esperaba el cambio de luz del semáforo cuando sicarios le dispararon. Los moradores del sector y miembros de la Policía Nacional, al ver que aún respiraba, intentaron salvarle la vida trasladándolo hasta una casa asistencial donde solo se confirmó su deceso. Y 4 integrantes de una familia que trabajaban como obreros en una construcción fallecieron en Santo Domingo. Según las primeras indagaciones de las autoridades, la causa de los decesos sería por inhalación de dióxido de carbono. Eran miembros de un mismo núcleo familiar. Este lunes tenían la tarea de sacar las tablas de caña guadúa que colocaron en la cisterna construida por ellos la semana pasada, sin imaginar que la muerte los esperaba adentro. Los fallecidos son Jonathan Alomoto, de 15 años de edad, Hernán Alomoto, de 30, Alexis Alomoto, de 32 y Luis Alomoto, de 50 años. Una quinta persona que intentó salvarlos logró sobrevivir, pues fue rescatada a tiempo. Para extraer los cadáveres de la casa ubicada en la avenida Chone, Italia, en la ciudad de Santo Domingo, el cuerpo de bomberos tomó estrictas medidas de seguridad para evitar ser víctimas de los gases raros que emanaba el cuarto oscuro. Hugo Parra, jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, confirmó que el lamentable hecho se debió a una intoxicación por la inhalación de dióxido de carbono. Taparon la puerta, la compuerta, e ingresaron a hacer el trabajo. Ingresó 2 personas a hacer el trabajo ahí. No empezaron a dar señales de vida o no empezaron a dar señales de actividad. Saltó la alerta y continuaron ingresando las personas debido a los gases fuertes que emanaban por la descomposición de caña guadúa, que es básicamente con lo que han tenido o ha estado guardado en ese momento. Estos gases generaron una acidosis en las personas, con las cuales lamentablemente tuvimos el deceso de esos 4 miembros de una misma familia. La autoridad pidió a los ciudadanos tomar mayores medidas de precaución al edificar este tipo de obras. La caña guadúa, cuando está sometida a procesos de altas temperaturas, como aquí que estamos ya en cambio del invierno al verano, tenemos temperaturas muy altas, más la humedad en el sitio. Santo Domingo tiene niveles de humedad entre el 90 y el 101%, entonces da a que se generen gases. Recordemos que la caña guadúa genera, por ejemplo, el metanol, y uno de esos componentes pudo haber sido amoníaco, pudo haber sido CO2, gases raros que en este caso son los que procedieron a este tipo de contagio. La Policía Nacional trasladó los cuerpos al Centro Forense de Santo Domingo, donde se llevará a cabo la autopsia de ley, mientras que el quinto integrante del grupo de albañiles fue llevado a un hospital para su recuperación, informó Maite Morán. Mucha atención, ahora les contamos que autorizan el arribo forzoso de un buque de Singapur al puerto de Pozorca por la muerte de un tripulante con síntomas de COVID-19. El barco permanecerá en cuarentena y todos sus ocupantes serán sometidos a pruebas PCR. La alarma se dio al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Fue una llamada humanitaria en alta mar, donde se comunicó que en el interior de este buque de bandera de Singapur, Mordi Chorus, con 20 tripulantes a bordo, existe un fallecido presuntamente con COVID-19. La víctima es de nacionalidad filipina y según los primeros datos habría presentado todos los síntomas relacionados con este virus. Presentó cuadros de respiratorio, malestar general, de acuerdo a lo que nos han informado, y que lamentablemente entre el 5 y el 6 falleció. El COE Nacional activó los protocolos de bioseguridad y lo primero que hará cuando arribe al puerto de Pozorca es poner en cuarentena la embarcación. El barco quedará en cuarentena. El barco, nadie de la tripulación bajará al Ecuador. Esta nave tenía previsto llegar al puerto marítimo de Guayaquil, pero debido a la situación, las autoridades marítimas lo desviaron al puerto marítimo de Pozorca. El pasado 30 de abril llegó la embarcación a San Antonio, Chile. Aquí estuvo 2 días, para luego partir hacia Tokio. Pero debido a la emergencia, la embarcación fue desviada a un puerto ecuatoriano. Nosotros como Estado vamos a dar las atenciones
con los yates y botes debidos, con todas las medidas de bioseguridad. Trataremos también de hacer las relaciones internacionales para poder darnos la facilidad de cremarlo, de acuerdo a las cooperaciones internacionales y los acuerdos internacionales, y vamos a realizar exámenes totales a todos estos tripulantes. Una vez que el buque llegue al puerto de Pozorja, aquí participarán agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional, específicamente del área de criminalística. El barco permanecerá en cuarentena. Y desde ya las autoridades ecuatorianas anuncian que existirá una brigada de salud que tomará pruebas PCR a los 19 ciudadanos de varias nacionalidades que allí vienen. Si es que sale negativo, todos los tripulantes, inclusive el fallecido, continuarán su rumbo. Si es que no, se quedarán los 21 días en cuarentena dentro del barco y con resguardo y con control a través de yates y lanchas alrededor para que no puedan continuar su rumbo. Si existe un cuadro grave, se ha dispuesto un hospital con el fin de que se brinde la atención debida. Informó Carlos Julio Gurumendi. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, exhorta al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, deje sin efecto el incremento de las tasas de interés para créditos hipotecarios. El secretario de Estado argumenta que el país atraviesa una etapa de recuperación económica en la que no sería oportuno este aumento. Se siguen sumando las voces de descontento por el anuncio del Banco del Instituto de Seguridad Social, BIES, de incrementar las tasas de interés en préstamos hipotecarios para viviendas populares de hasta $90,000, pasando de 5,9% a 6,7%. Es que se reduce la capacidad de endeudamiento que tiene el afiliado. Por ejemplo, en un préstamo que antes le iban a entregar $50,000 a 25 años plazo a un afiliado, con la subida de la tasa ya no le entregan 50,000, le entregan $3,200 menos. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, en su cuenta de Twitter dejó sentada su preocupación señalando: he pedido al BIES que se analice no elevar la tasa de interés para préstamos hipotecarios. El país atraviesa una etapa de recuperación económica en la que no es oportuno ese incremento. Confío en su decisión. La construcción es uno de los sectores que más empleo genera. Joan Proaño, de Constructores Positivos, se siente identificado con el pronunciamiento del secretario de Estado. Entendemos que tenemos que preservar todo nuestro patrimonio, pero esta no es la forma. Henry Llanes, representante de los afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, también calificó como desacertado el anuncio. El señor gerente del banco justifica un criterio de equilibrio. Dice él que ya ha transcurrido más de un año que no se ha revisado la tasa. Segundo, dice que al perder fuentes de trabajo, ingresos, etcétera, se están descapitalizando los fondos, ¿no? Y para evitar su descapitalización, entonces es necesario hacer este ajuste. Para Marco Proaño Maya es conveniente fijar la mirada en otro lado para capitalizar al IES, por ejemplo en la deuda del Estado que asciende a $31,000 millones, incluida la mora e inversiones en bonos, como también lo que adeuda el sector privado de $1.500 millones desde 1999 al 2020. La historia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ecuador ya superó los 400,000 contagios de COVID-19 y en el último fin de semana se reportaron 3.139 casos nuevos. Los hospitales siguen trabajando bajo presión por la pandemia. Las autoridades esperan evaluar el impacto de las medidas restrictivas. El país enfrenta una compleja situación por la propagación del coronavirus. Desde el sábado 8 de mayo hasta el lunes 10 se reportan 3.139 nuevos contagios y las medidas restrictivas al parecer no tendrían el efecto esperado. Por ejemplo, en el Hospital de la Policía de Quito desde el mes de abril no hay espacio en la unidad de cuidados intensivos.
Hemos notado que, de acuerdo a las estadísticas, hablando de esa manera, nosotros tenemos incremento del 300% de la mortalidad y 300% de lo que estamos recibiendo pacientes COVID. Es decir, es muy alarmante, muy preocupante. Según el director del hospital, ahora más personas entre 20 y 55 años de edad ocupan la unidad crítica y al tener mejor pronóstico se alarga su estancia y genera saturación. Vienen con muchas complicaciones, muchas patologías que también tienen de base. Eso nos complica realmente poder resolver en forma oportuna. Un panorama similar se registra en el hospital IES Quito Sur. Antes de que el gobierno anuncie las medidas, la Casa de Salud ya tenía una ocupación del 100% en la unidad de cuidados intensivos y la situación no ha mejorado. El Hospital Quito Sur sigue saturado en sus servicios, seguimos con una ocupación del 100%, al momento con 465 pacientes en hospitalización. Para ingreso a una unidad de cuidados intensivos tenemos al día de hoy 95 pacientes. La cartera de salud espera tener un informe técnico del sistema sanitario con el fin de las medidas restrictivas. Esperemos 28 días para ver un real cambio y poder hacer un análisis ya un poco más técnico epidemiológico. El COE Nacional se reunirá en estos días para presentar un balance. El ministro de Gobierno dice que es positivo. Resultados parciales positivos. Queremos medir obviamente el impacto qué tan fuerte fue en tasa de positividad, en la cantidad de personas que están esperando camas UCI. Hasta la fecha en el país 402.000 son los casos confirmados de COVID-19. Informó Priscila Cadena. Las columnas de personas afuera de las plantas de oxígeno están disminuyendo. Sin embargo, todavía existen quienes denuncian que las distribuidoras especulan con los precios. Veamos. En las distribuidoras de oxígeno medicinal de Guayaquil, las quejas eran constantes. Yo he pagado por un cilindro de 6 metros cúbicos $50. Y uno se ve en la obligación de pagar esos excesos porque estamos hablando de vidas humanas. Usted sabe que la vida no tiene precio, sencillamente. Eso hizo que en los exteriores de las plantas de oxígeno se generaran interminables columnas humanas, en busca de obtener una recarga pero a un costo más bajo. Le cobran 55, 60, 70, 40 el de 6, 50, 70 el de 10. Abusan porque saben cobrar hasta $100 o más. De su parte, la gobernación del Guayas asegura que tomó la iniciativa de solicitar que estas plantas empiecen a priorizar la producción de oxígeno medicinal frente al oxígeno industrial. Además, destinó a varios comisarios encargados de vigilar en forma constante que se cumpla con precios exactos y con atención oportuna a la ciudadanía. Y para aquellas distribuidoras que no cumplían con la disposición, se les aplicó sanciones. Y también que no se permita la exportación de este oxígeno, porque ¿qué estábamos teniendo? Que mucho de esta producción estaba saliendo por fronteras, por ejemplo, como la del Perú. De cierta forma, estos cambios y disposiciones lograron su cometido. Este lunes, por ejemplo, apenas eran las 8 de la mañana y las personas ya estaban recibiendo atención en la puerta de ingreso a una de estas plantas. Y en pocos minutos, la columna desapareció. Nosotros llegamos a vender alrededor de 300 cilindros por día en la puerta. Hoy estamos alrededor de 150, o sea, prácticamente está a la mitad. Informó José Morales. El presidente de la República, Lenín Moreno, constató la fase final de vacunación de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Asimismo, anunció que ha existido retraso del arribo de vacunas, pero que estas llegarán en los próximos días. Fue la fase final de vacunación para 47.000 militares y 52.000 policías, quienes ya recibieron sus 2 dosis contra el COVID-19. El propio presidente de la República, Lenín Moreno, llegó a la base aérea de Guayaquil, donde inspeccionó el proceso. Aquí además se refirió al retraso de envío de las vacunas, indicando que estas han sido llevadas a India debido a la dura situación que atraviesan por el coronavirus, pero que en el transcurso de los días llegarán nuevas dosis. Sí nos preocupa que sigan retrasándose con respecto a las entregas que debían realizar principalmente COVAX y AstraZeneca. La vacuna china Sinovac nos han ofrecido que va a estar aquí 500.000 el 20 de mayo, que serán administradas inmediatamente, y el resto pues fines de mayo las otras 500.000. Este retraso, dice el ministro de Salud, no cambiará el proceso que se lleva adelante en el país. La garantía de las segundas dosis Sinovac y Pfizer 100% está garantizada.
Les pido a la ciudadanía que esperen el mensaje SMS para que sean notificados y agendados a partir del 28, que son 10, 11 y 12 para adelante. El Ecuador ha transferido a empresas farmacéuticas $75 millones como parte de pago por vacunas. Y tenemos más de 260 millones que están destinados específicamente y guardados para poder pagar esas 20 millones de dosis que han sido contratadas con anterioridad. Con las nuevas dosis que arriben al país, será la inmunización de los docentes, que por ahora va al 75%. Terminados los maestros que son en mayor cantidad, en aproximadamente entre 10 y 15 días. Informó. Gracias por permanecer en nuestra sintonía y ya estamos de regreso para contarles que 3 pescadores ecuatorianos fueron detenidos en una lancha rápida frente a las costas de México con 900 kilos de droga. Los aprehendidos con parte de la evidencia llegaron al puerto de Manta. Veamos. Con casi 1 tonelada de droga, 3 pescadores manavitas fueron detenidos a bordo de una lancha rápida que navegaba en aguas internacionales a unas 400 millas náuticas de las costas de México. La fibra llevaba 20 sacos llenos de cocaína. En base a una coordinación con las lanchas guardacostas de los Estados Unidos, donde nos entregaron 3 detenidos y una muestra testigo de 100 kilogramos de la droga capturada en alta mar. Llevaban alrededor de 900 kilogramos. La fibra está matriculada en la Capitanía del Puerto de Manta. Su último zarpe fue desde Jaramillo el pasado mes de abril. Sus ocupantes y parte de la evidencia arribaron este lunes al puerto de Manta. Varios bultos en los cuales se encuentran unos paquetes tipo ladrillo en el interior. Asimismo son unas boyas. Todo esto es utilizado igual en alta mar, ¿no?, por las embarcaciones que transportan este tipo de sustancias. Los detenidos están siendo procesados por el presunto delito de tráfico a gran escala de sustancias sujetas a fiscalización. Ellos enfrentarían una pena bastante alta, hasta 13 años de prisión preventiva, pero habría que determinar las circunstancias y modos de su aprehensión. Este nuevo golpe al narcotráfico se registra a menos de un mes desde que la Armada del Ecuador incautó frente a las costas de Manabí 749 kilos de droga que eran transportados bajo la misma modalidad. Efectivamente, un trabajo conjunto siempre con Fiscalía, la Armada y la Policía nos ha permitido tener este tipo de resultados a este nivel. Desde la provincia de Manabí informó Wendy Delgado. En otro tema, varios conductores que decidieron no acogerse a la suspensión de actividades del transporte público en Quito fueron agredidos y sus unidades retenidas, mientras en terminales y estaciones de buses se registraron aglomeraciones durante el primer día de las protestas del gremio de choferes. Trabajando como si nada. Aquí están los colaboradores. Esta fue una de las escenas captadas durante el primer día de suspensión de actividades del transporte público en Quito. Los episodios violentos tuvieron como constante los piedrazos a los parabrisas. Según las imágenes, aquellos conductores que decidieron trabajar fueron atacados en varios puntos de la ciudad. En otros lugares se les impedía el paso, se detenía la unidad y bajaban a todos los pasajeros. Los dirigentes del gremio de choferes mencionaron no conocer el origen de las agresiones. Nosotros hemos realizado una marcha pacífica. Todos esos actos salen de nuestros alcances porque no somos responsables. Acabo de decir, yo desconozco y rechazo cualquier acto de que acaba usted de indicar. En el playón de la Marín desde muy temprano se produjeron aglomeraciones. Muchos de los usuarios frecuentes desconocían la medida, por lo que esperaron durante horas esperanzados en que iban a llegar los buses. Me dice la señorita de limpieza que es la única que está atendiendo que no va a haber este transporte el día de hoy. ¿Y cuánto tiempo ha esperado ya? Yo estoy alrededor de 1 hora aquí. Ahorita llego, no me entero que no hay, voy a buscar cómo irme. Algunas personas denunciaron el cobro elevado del pasaje. Llenito cogí el bus y me cobraron 35 centavos. Mientras el transporte municipal operaba al tope de su capacidad en colaboración con un grupo de alimentadores. La ciudadanía optó por formar grupos y utilizar taxis, furgonetas y hasta camionetas para llegar a sus destinos. La suspensión de actividades fue acogida por el transporte público urbano, rural y el combinado, informó Sofía Vintimilla. Y en ese mismo tema, la suspensión de actividades de transporte público en Quito continuará tras la falta de consensos y el diálogo también entre los representantes, los choferes y las autoridades municipales.
La exigencia del gremio es que se elimine el concurso para la adjudicación de las rutas y frecuencias de la ciudad. Los transportistas aseguraron que estar en el concurso les obliga a realizar varias inversiones económicas. En tanto, el municipio capitalino presentó ante la Fiscalía una acción de protección por los inconvenientes causados a la población en un estado de excepción, sumado a eso los actos violentos registrados. Mientras que en Guayaquil los transportistas rechazan un nuevo incremento en el precio del diésel y solicitan la eliminación del sistema de bandas, así como la focalización del subsidio. Dirigentes del transporte urbano, escolar, institucional y turístico exigen una reunión urgente con las autoridades, pues afirman que con las restricciones su situación económica es insostenible. No hemos venido con la postura de amenaza ni de chantaje. Dicen que están al borde de la quiebra y que el sistema de bandas para la fijación de precios en los combustibles fue un arma de doble filo. El precio del galón de diésel está sobre el $1.40. Se ha encarecido la operación de todas las modalidades del transporte. Transportistas urbanos, escolares, institucionales y turísticos demandan el desmontaje del sistema implementado en el gobierno de Moreno tras la eliminación de los subsidios. Pero volvemos a las clases virtuales. ¿Cómo podemos nosotros pagar deudas cuando de los 14.000 transportistas que somos a nivel del transporte escolar, apenas 4.000 laboran lo que no alcanza? Agregan que el aforo dispuesto es como un tiro de gracia, mientras el transporte turístico exige su inclusión en el plan Vacunarte. Hemos sido los primeros a estar en la lucha, como vuelos humanitarios, como entrega de víveres a todas las personas. En el caso de Guayas, las autoridades presentarán el informe en 10 días para atender sus demandas en torno a un aumento en la tarifa. De no haber eco, aclararon. Yo lo expresé públicamente y no me canso de decirlo. Nosotros no paralizamos. Nosotros estábamos por hacer una reducción de jornada laboral porque no tenemos los recursos necesarios para poder seguir gestionando. Por ahora es el paso que no van a dar, afirman. Todo dependerá de las autoridades de los gobiernos en transición. Desde que se inició en agosto hemos buscado la focalización porque sabemos que se iba incrementando de 5%, ahora 3%. Informó Jorge. 22 horas con 38 minutos y estamos de regreso para informarles que la Policía Nacional ha decomisado grandes cantidades de droga en lo que va de mayo de 2021. Los narcotraficantes no solo intentan transportar el alcaloide bajo la modalidad de gancho ciego, sino que además usan locales comerciales y viviendas como bodegas alrededor de puertos para almacenar la sustancia ilícita. Escuchemos. Era el momento en que miembros de la Unidad de Investigación Antidrogas desenterraban 3 sacos de yute que contenían 139 paquetes de cocaína en un sector llamado Cuarentena en el Golfo de Guayaquil, cerca del puerto marítimo. Esto ocurrió la madrugada del domingo 9 de mayo. Pero aparte de los sacos de yute encontramos también sogas, presumimos que iban a ser utilizadas para subir al barco estas sustancias. En el mercado internacional, esos 139 kilos de cocaína estarían valorados en casi $6 millones. Dichos paquetes tenían como identificación 4X, lo mismo que constaba en los bloques decomisados el pasado 6 de mayo en la vía a Salitre, donde 8 personas que se transportaban en 4 vehículos fueron encontradas con la sustancia oculta entre las llantas de emergencia. Lo que vamos nosotros a hacer es a ver si esta droga es de la misma organización, pero lo vamos a hacer de una forma técnica, mediante una pericia química. La modalidad más usada para transportar el alcaloide es la de gancho ciego, que consiste en ocultar la droga en contenedores, especialmente aquellas con mercadería que ya han pasado por todos los controles. Lo desocupan, camuflan la droga y vuelven a sellar el contenedor con candados clonados. Fue lo que ocurrió el pasado 3 de mayo en Guayaquil. 2 toneladas de cocaína fueron encontradas en cajas de banano que tenían como destino Rusia. O el 7 de mayo en Machala, provincia de El Oro, que fueron decomisados 106 paquetes de droga en un contenedor y 452 paquetes en una camioneta. Tan solo dicha cantidad decomisada en esa provincia rondan los $82 millones. Pero ese tipo de drogas justamente van al exterior o a Centroamérica o a América del Norte.
Pero los narcotraficantes no solo camuflan la droga para transportarla, sino que, según la policía, estarían usando locales comerciales o viviendas cercanas a los puertos como fachada, para en realidad usarlos como bodegas y así almacenar la sustancia hasta poderla embarcar. En el 2020, la unidad de antinarcóticos ha identificado 15 inmuebles con estas características, mientras que en lo que va del 2021 se han encontrado 6. Enfatiza la policía que algunos de estos lugares son alquilados y que el propietario podría haberse involucrado. Cuando alquilan algún bien inmueble tienen que hacerle por un contrato legalizado, un contrato de arriendo. En el caso de no existir un contrato de arriendo legalizado, son parte de... Informó Celeste Dueñas. Además, un hombre fue víctima de un violento robo en el Guasmo Sur de Guayaquil. Sujetos que se movilizaban en tricimoto lo agredieron para robarle su teléfono celular. Eran apenas las 6 de la mañana y este hombre se dirigía a su lugar de trabajo cuando estos dos delincuentes que aparecen en escena le dañaron completamente el día. Se va el uno, me encañona y bajó el otro para meterme las manos al bolsillo, pues sé que el otro me dio un puñete, no sé nada. Sentí el golpe que me reviró la cara. Y de ahí me quitó el teléfono y me apuntó con el arma y me dijo que no me mueva, si no me disparaba. Luego huyeron. Fue la primera vez que le robaron, pese a que las denuncias en la cooperativa Marta de Roldós en el Guasmo Sur de Guayaquil son constantes por este tipo de ilícitos. Que los pillos se movilizan de distintas maneras, indican los moradores. Ahí han ocurrido muchos casos, muchos robos, roban las personas mayores. A una señora la robaron ahí y la arrastraron. El afectado, más que perder su celular, lamenta que cuando acudió a la unidad de policía más cercana, no había nada, solamente lo que hice más es irme al trabajo, nada más sin teléfono. Si ponía resistencia se le disparaba. Usted sabe, como muchas cosas ha pasado, que se ha visto en la televisión, por tener resistencia le han disparado. ¿Y qué ha pasado? Se han muerto. Por eso piden la atención necesaria a la zona, que es uno de los puntos críticos en cuanto a delincuencia. Informó Adriana Peralta. Y en otros temas, la Asamblea Nacional recalificó el proyecto de ley para combatir la violencia digital. El único cambio es la eliminación de la reforma al artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal sobre la violación de la intimidad. La Asamblea Nacional reconsideró su votación en las reformas al Código Integral Penal para prevenir y combatir la violencia digital. Esto luego de que el artículo 178, que trata sobre la violación a la intimidad, generara polémica e incluso reacciones por parte de la Fiscalía General del Estado y la Sociedad Interamericana de Prensa, debido a que la normativa se prestaba para interpretaciones que podrían invalidar pruebas en caso de corrupción. Hay expresiones que han distorsionado y que son claramente infundadas. Con 90 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional eliminó únicamente las reformas al artículo 178, quedando el texto como antes. La normativa establece que una persona será sancionada de 1 a 3 años de privación de la libertad si difunde, publica, graba, retiene o accede a información de otra persona sin su consentimiento. La reforma pretendía eliminar una salvedad que ahora vuelve a incluirse en el proyecto de ley. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. El afán de esta ley es proteger a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los adolescentes frente a esta lacerante y grave situación que estamos atravesando en las redes sociales sobre la violencia sexual digital, sobre el acoso, sobre el hostigamiento y otros delitos más. Se espera que los demás artículos que se incluyen en el proyecto de ley para combatir la violencia digital sean evaluados por el Ejecutivo para su allanamiento o veto. Aún se desconoce si la respuesta será remitida por este o el nuevo gobierno que se posesionará el próximo 24 de mayo. Informó Valeria Navarro. Con 118 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de protección de datos personales. El mismo propone la creación de una superintendencia de control y un registro nacional de datos.
La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para la protección de datos personales que incluye acceso y decisión sobre la información. Nosotros, al ser titulares de nuestros datos personales, lógicamente tenemos y podemos tener esa capacidad de controlar el uso que pueda estar dando terceras instituciones o terceras personas. La normativa incluye tanto al sector público como al privado y propone la creación de una superintendencia para la protección de datos y un registro nacional de los mismos. En la práctica se ha visto que el titular de los datos se da cuenta muy tarde y que han sido más bien utilizados por instituciones o terceras personas ajenos al titular de los datos. A quienes cometan infracciones sobre la mala utilización de datos personales de ser una empresa o una entidad, la multa será del 0.1 al 0.7% calculado sobre el volumen del negocio. Si se trata de un servidor público, la sanción es de 1 a 10 salarios básicos unificados. Informó